nombre es Daniel Lagos Ramírez, soy grabador, artista visual, docente, investigador, fundador del taller Cherkán Color de Temuco, donde se realiza gráfica, pintura y otros lenguajes. He trabajado en diversos proyectos Fondart de investigación, tanto en Valparaíso como en la Araucanía, y desarrollado también distintas exposiciones, ensayos y algunos otros escritos referentes a la memoria de los artistas gráficos de Valparaíso y también de Temuco. Bueno, en los últimos años me he dedicado bastante a la docencia en la Universidad Católica de Valparaíso y también en la UCT en Temuco, participando también como colaborador en distintos proyectos y en distintas exposiciones en las que me han solicitado que participe. Bueno, nos encontramos en la sala Carlos Hermosilla Álvarez del Museo Universitario del Grabado. Bueno, esta sala destaca primeramente por los artistas y sus distintas generaciones que hay, todos cercanos o vinculados con el maestro Carlos Hermosilla Álvarez, sobre todo vinculados con él a través de la docencia y porque también fueron partícipes, después de haberse formado, fueron partícipes también del mismo taller de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Por lo demás, resalta el hecho de que cada artista tiene una propuesta estética distinta, tienen búsquedas o inquietudes diferentes, lo cual hace una sala súper variada también y que siempre es como de gran interés poder conocer en relación a que son artistas que activaron digamos la escena gráfica en los años 50, 60 y que fueron relevantes incluso a nivel internacional. También, evidentemente, y como la misma sala lo dice, ¿no es cierto?, hay obras relevantes del maestro Hermosilla y que también pertenecen a distintas épocas. Hay obras que tienen que ver, bueno, con el imaginario, ¿no es cierto?, porteño y del paisaje urbano porteño, que el maestro relató bastante a través de sus grabados, en distintos lenguajes también, ¿cierto?, sobre todo a través de la silografía, que él trabajó bastante, pero también en el grabado en metal, que también destaca, ¿no es cierto?, por una producción importante de grabado en metal, litografía también, más allá, incluso hay monotipos y toda una línea de trabajos que tiene que ver con un ritmo, una propuesta más basada en la abstracción, en un paisaje abstracto que el maestro también trabajó después de los años 70 y que tiene relación un poco con un paisaje digamos más bien imaginario, con unas ciertas geografías que él propuso, donde también indagó en el color además. Vamos a hacer un breve análisis sobre la obra de Ciro Silva, la obra denominada Las Lanchas. Se trata de un grabado en metal, una calcografía, posiblemente de los años 50 o 60. Es la técnica en general que más trabajó Ciro Silva Salas. Ya hizo algunos linoleos, algunas silografías, pero en general fue un artista que trabajó en el soporte del metal y sobre todo con el zinc, que era el metal que más se usaba en aquellos años, digamos 50, 60, 70. En ese sentido, Ciro Silva Salas trabajó tres temas fundamentalmente, pero sobre todo en el que más trabajó fue con el tema de los estibadores, las lanchas en Valparaíso. También tiene temas que son alusivos al campo y al interior, como algunas escenas de cacería o de caballos, pero que son temas muy poco conocidos
y de alguna manera pienso que se vinculan a su infancia, puesto que él venía de un sector rural de San Felipe. Entonces probablemente él se vinculó mucho con el campo, con esa zona rural, y también tenía o hace reminiscencias en su obra de eso. Por otro lado, también trabaja los personajes del puerto, que son como otra parte, ¿no es cierto? El tema marítimo, el tema rural y el tema de los personajes en la Plaza Echaurren, personajes que a veces caminan individualmente y que tienen un aspecto como de caricatura. Era un gran dibujante. Bueno, y acá vemos cómo, ¿no es cierto?, se parte desde el primer plano con unas lanchas que se superponen unas a otras en un movimiento donde aparece un señor manejando ahí los lazos, seguramente para anclar una lancha. Es un artista que se basó mucho en la observación de estas escenas, y por lo tanto nosotros dentro de su obra, que no es tan conocida, pero sí podemos rastrear que hay una serie de temas que son alusivos al mar. Sobre todo hay una obra emblemática que está en el museo que se denomina Gente de Mar, que es la más representativa probablemente de Ciro Silva. Ciro Silva fue un trabajador de aduanas, trabajó como en la parte de tesorería de aduana, y llegó alrededor de los años, a fines de los años 20 acá a Valparaíso, directamente de San Felipe. Tenía alrededor de 22 años cuando llegó a trabajar, y luego se vinculó al grupo de Hermosilla, siendo alumno de él y siendo un artista un poquito menor que Hermosilla, o sea, era casi de la misma edad de él. Y seguramente él ya tenía muchas nociones de dibujo, porque en el fondo tiene un gran dibujo, sobre todo académico, ¿no? Aquí vemos cómo está representada la línea horizonte, todos los volúmenes, súper bien resuelto, y en todos los temas en general hace gala de su buen dibujo, de su línea suelta. Los primeros planos en general hay como una línea siempre un poco como nerviosa que describe los movimientos o las vibraciones de las cosas. Entonces es un artista que es poco conocido en general, para ser que en los años 50, 60 obtuvo reconocimientos importantes. Por ejemplo, en Concepción ganó una medalla de oro me parece que fue el año 50, en una especie de Salón Nacional del Grabado. Entonces es una figura que destacó junto a otros maestros del grupo, y que destacó bastante, y que es importante hacer mención de sus logros y de su vida también. También es importante decir que el maestro fue el primer profesor de grabado que hubo en la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso, que llegó como el año 60, 62 a hacer clases a esa escuela. Y bueno, alumnos de él fue, por ejemplo, Virginia Vizcaíno, que es una artista muy importante, ¿cierto?, hoy día, y ella fue alumna directa de Ciro Silva. En la sala Carlos Hermosilla Álvarez del Museo Universitario del Grabado encontramos también artistas relevantes como don Aldo Bravo, el cual es uno de los últimos alumnos que tuvo don Carlos Hermosilla Álvarez, y formó parte de las últimas promociones junto también con Hugo Rivera Scott o Sergio Ayala Balbontín. En este caso la obra tiene una línea, una cierta familiaridad con el cubismo, la obra de Aldo Bravo, y es un artista interesante que también pasó por varias etapas, y lo bonito es que aún está Aldo Bravo trabajando activo, ¿ya? También hay otras obras que son relevantes, que son de la primera generación que tuvo como alumno don Carlos Hermosilla, como por ejemplo Pedro Escarpa, Roberlindo Villegas, Medardo Espinosa,
y por supuesto también quien fuera la señora o su señora, digamos, Marina Pinto. En ese sentido hay un abanico de obras acá, un universo de distintas miradas, ¿cierto? De distintas inquietudes artísticas que estos maestros reflejaron en ese tiempo, en los años, desde los años 44 más o menos, cuando empezaron a producir o a exponer más, a hacer circular más su obra junto con don Carlos Hermosilla, teniendo un impacto incluso a nivel internacional, como ya lo habíamos dicho antes. Nos encontramos en la sala Nemesio Antúnez del Museo Universitario del Grabado, donde está presente mi trabajo, que se denomina Paseo Matutino. Se trata de una xilografía a matriz perdida o taco perdido, como se le suele llamar más en Chile, y que pertenece a una serie de trabajos que estuve desarrollando entre el año 2006 más o menos al año 2014, y que se caracterizan por una densidad importante de color, una densidad cromática importante, que acerca estos trabajos bastante a lo que es el oficio de lo pictórico, digamos. Si nos damos cuenta, hay matices, ¿cierto? Hay una serie de matices que aquí están dados por asimilación cromática, es decir, que se diferencian muy poquito, pero que sin embargo son en realidad colores diferentes que arman una gama y que se van superponiendo como capas como sedimentos. Entonces primero hay un sedimento de color, luego seca ese, luego viene otra capa encima, otra, y son alrededor de 13, 14 colores que tiene cada grabado de esta serie, incluido este. Lo que lo hace ser un grabado particularmente rico en el sentido del color, porque generalmente los grabados a xilografía polícroma de colores tienen 4 colores o 5 colores a lo más, pero me propuse justamente en esta serie darle una riqueza, ¿no es cierto?, mayor en ese sentido. Y la imagen, la mayoría de estos grabados eran en una tendencia horizontal, de tal manera que tenían que ver con paisajes, con propuestas de paisaje y con personajes que se desenvolvían en ese paisaje. En este sentido, trata de un personaje que está viviendo, ¿no es cierto?, este tema de lo que sería una densidad de la basura, podríamos decir, ¿no?, de la contaminación, que es un mal que nos aqueja ya desde hace bastante tiempo. Todas estas cajas de cartón, etcétera, estos neumáticos, bolsas, bueno, dan cuenta como de esa invasión, digamos, que se hace al paisaje, como esa crítica desde lo ecológico, ¿no?, desde una mirada así de poder cuidar y preservar el paisaje. Hay un plano de horizonte, ¿no es cierto?, lejano, y hay también un vacío, ¿no es cierto?, un vacío que está presente, al igual que en varias otras obras de esa serie, que también están planteadas compositivamente así. Entonces, es una serie que a mí me gusta harto, y que también pensé que era bueno que pudiese estar presente como dentro de la colección del Fondo de las Artes, y que afortunadamente se recibió bien y se está mostrando además al público. Entonces, a mí me tiene súper contento eso, que pueda estar este trabajo presente entre lo que es todo este guión curatorial que es tan importante y que presenta artistas súper relevantes, y que podamos estar junto a otros colegas acá de regiones incluidos, ¿no? Entonces, bueno, está encantado yo que puedan visitar el MUG y que puedan ver esta obra que está trabajada en esa técnica a matriz perdida, ya que se trabaja muy poco en Chile en general. Bueno, el taco perdido o también matriz perdida, que yo le denomino más bien en matriz perdida, yo lo aprendí o lo trabajé más bien en Colombia,
Allá hay artistas súper importantes como Fabián Rendón, que yo comenté que es un artista paisa de la zona cafetera de Medellín, un artista que tiene toda una serie súper relevante con este procedimiento, que son capas de color que se van superponiendo. Primero hay una capa de color que domina, digamos, todo el espacio de la matriz, y luego yo voy desbastando y en ese punto en que yo desbasto o trabajo con la gubia, voy al mismo tiempo dejando ese color en las partes que voy desbastando, dejo ese color que está puesto, entonces después superpongo otro y así voy, digamos, superponiendo capas, y cada vez que yo voy desbastando es una zona en que se va a reservar el color anterior. Entonces son como capas así de memoria, de sedimentos que van, ¿no es cierto?, superponiéndose. De hecho, hay, no sé si corresponde decirlo, pero hay amigos acá, grabadores, que me bromeaban con este tema, que me decían que es como un estuco, ¿no? Me decía, ya, tú estuco. No voy a decir los maestros, pero es muy simpático el hecho, porque les llamaba la atención, ¿no es cierto?, las como 12 o 13 capas de color que habían, cuando en general, claro, el grabado se trabaja de manera mucho más o transparente, o más a una sola tinta, dos tintas. Entonces, pero a mí me parece interesante eso, cómo el color va dialogando con el anterior y va siendo más o menos transparente según el color que le antecede, ¿no? Entonces se arma ahí una especie de composición policromática, como lo dije anteriormente, que lo acerca bastante a la pintura y que de alguna manera pone en evidencia el que uno más o menos pueda manejar o no el color, o cómo lo maneja. Y eso me parece interesante también, y creo que se conecta con mi punto de partida, porque como yo también partí desde la pintura, entonces es un tipo de procedimiento estilográfico que me conecta con el procedimiento de los matices y de las mezclas y todo eso. El Museo Universitario del Grabado de Valparaíso, bueno, para mí, y sé que para muchos grabadores, muchos artistas gráficos, representa una institución súper relevante, porque en el fondo es el único centro, ¿no es cierto?, que proveniente o que está vinculado al mismo Fondo de las Artes, y el único centro, digamos, que cautela una cantidad de obras dedicadas al dibujo, al grabado, a la estampa. Posiblemente sea el acopio, el lugar, ¿no es cierto?, más importante o más relevante en Chile, donde se investiga, se difunde todo este tipo de obra gráfica. Por lo tanto, es súper relevante su existencia y que se siga proyectando, obviamente. Por lo demás, tiene que ver con un sueño de Carlos Hermosilla, del gran maestro Carlos Hermosilla, que también lo proyectó, lo imaginó. Entonces, de alguna manera se materializa este espacio como un anhelo de aquel maestro, digamos, y que se fundó desde el acervo del maestro Hermosilla. Entonces, representa un espacio súper importante que tiene que seguir activo, y por lo demás es súper relevante que siga siendo visitado, que siga siendo demandado y, ¿cómo decirlo?, aprovechado, ¿cierto?, por colegios, por estudiantes que sigan llegando a visitar las salas y a contemplar, ¿cierto?, a hacer lectura de estas obras que tienen que ver también con la historia de la región, la historia del país, y con distintos contextos de época también, y distintas historias de estos mismos artistas. Bueno, me siento muy contento de formar parte de este proyecto, de que me hayan convocado a participar en estas grabaciones, en estas entrevistas. Creo que es una ventana importante a seguir hablando
de mi trabajo o de quienes fuimos convocados, digamos, como para seguir difundiendo lo que hacemos, nuestras ideas, nuestras propuestas. Y de alguna forma es interesante que existan iniciativas como estas, en este caso llevada adelante por el Museo del Grabado. Entonces amerita, digamos, que sigan existiendo proyectos que relevan, ¿no es cierto?, el trabajo de artistas, sobre todo artistas regionales que están haciendo obra. En ese sentido me siento privilegiado de formar parte de este proyecto y de haber aportado un poquito también en este acervo, ¿no es cierto?, en este plan de trabajo que se está llevando adelante por ustedes.